maravillas entre vosotros. Esta palabra se la da Dios a Josué y se la da en un momento donde Josué viene de estar 40 años en un desierto. Josué ha nacido en la cautividad de Egipto, pero Dios, a través del liderazgo de Moisés, Dios lo saca de la cautividad con una promesa. Y esa promesa es una tierra prometida, Canaán. Esa promesa era de que ese pueblo que estaba en cautividad por siglos iba ahora a entrar a una tierra donde dice el texto que fluía la leche y la miel, la abundancia. Pero ellos entran a un desierto. Ahí pasan 40 años. Luego Moisés muere y dice que Dios levanta a Josué como líder de Israel. Vienen de estar más de 400 años en Egipto, vienen de estar 40 años en un polvero, en un desierto, en un sol terrible, en un polvero que era insoportable. Pero ahora Dios los iba a introducir a la bendición. Y yo creo que este año es un año donde Dios ya ha hecho muchas cosas, pero está por hacer muchas cosas más en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un Canaán que conquistar. Tenemos un Canaán por delante que son las promesas de Dios. Y Dios le dice a Josué, cuando él va a entrar a Canaán, cuando él va a entrar a la tierra prometida, Josué capítulo 3, versículo 5, dice la palabra: y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas, mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué significaba para Josué esto? Significaba de que si Dios lo iba a introducir, definitivamente Josué entendía que él podía entrar a la tierra prometida siempre y cuando Dios lo respaldara. Van a haber cosas o promesas que Dios te da que solo van a suceder si Dios te respalda. Van a haber cosas que Dios te quiere entregar, van a haber promesas que Dios quiere cumplir, pero solo van a suceder si Dios te respalda. De otra manera no. Tú no puedes solo. Ahora, Josué entendía este principio. Josué ve Canaán más grande que su capacidad. Josué ve la tierra que tiene que conquistar más grande que lo que él puede lograr en su humanidad. Él sabe que depende de Dios. Yo no sé si usted depende de Dios, pero necesitamos entender que es con Dios que somos victoriosos. En nuestra humanidad no podremos, pero con Él todo lo podremos. Ahora, Dios le habla a Josué y le dice: necesito algo que ustedes hagan, y es que se santifiquen. Santificarse es cortar con muchas cosas que traemos del mundo. Santificarse tiene que ver con purificación. Santificarse tiene que ver con soltar cosas que a Dios no le agradan. Dice la Biblia, Josué capítulo 5, versículo 2 en adelante. Dame un poco de monitor, por favor. Josué capítulo 5, verso 2. En aquel tiempo, luego de recibir esa palabra de santificarse, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio. En otras palabras, sinónimo de oprobio es una mancha que traían de Egipto, del mundo.
por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Note que en ese tiempo hacen algo que es muy figurativo para nosotros. Ellos toman una cuchilla y Dios le dice a Moisés: vas a cortar el prepucio, vas a circuncidar a los varones de Israel. Cortar ese pedazo de carne ahora implica para nosotros cortar todo lo que haya de carnalidad en nuestras vidas. Ellos tenían que coger un cuchillo. Ellos tenían que sufrir porque ni existía la anestesia en ese momento. Tanto que tenían que ocupar días para recuperarse de la circuncisión. Pero Dios le habla a este pueblo que viene de un desierto, que viene de Egipto, y les dice: yo necesito quitar la mancha, la contaminación que ustedes traen del mundo. De un mundo que está caído de pecado. Ustedes han aprendido malas mañas, ustedes vienen con mentalidad pagana, ustedes vienen con pensamientos incorrectos, ustedes vienen con hábitos pecaminosos, y yo necesito santificarlos dice la Biblia que ellos obedecen, y luego más adelante vemos la victoria de Dios sobre Josué. Josué capítulo 6, verso 27, dice la palabra: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Por qué vino esta victoria sobre Josué? Porque Josué entendió una directriz de Dios. Y usted y yo tenemos que aprender a prestarle mucha atención a lo que Dios dice. No tomen poco lo que Dios le dice, porque quizás sea la instrucción que usted necesita para ver su gloria. Y mientras ignoremos lo que Dios dice, no vamos a ver su gloria. Antes de un milagro hay una instrucción. Dios le dice a Josué: yo te voy a respaldar, pero te demando esto: santifica al pueblo, circuncídalos, corta la carne. Y Dios me daba esta palabra porque este año es un año donde Dios quiere hacer cosas maravillosas. Es el año del renuevo, es el año de ver su gloria, es el año de avanzar, es el año de llegar a diciembre, pero levantar nuestras manos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que podamos decir: cosa tremenda Dios ha hecho conmigo. ¿Cuántos anhelan eso? Pero Dios también, en este momento, entrando un segundo semestre del año, Dios trae esta palabra a tu vida, a mi vida, a la iglesia, y nos dice: santifíquense, porque mañana haré maravillas entre ustedes. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y quisiera ese versículo partirlo en tres partes. Por un lado, Pablo dice: puesto que tenemos tales promesas. Yo creo que usted y yo tenemos que aprender a valorar los sueños que Él nos ha dado, la visión, las promesas de Dios. Cada uno de nosotros tiene un Canaán que conquistar, unas promesas que Dios no, yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha dado promesas. ¿Será que si Dios te dice: quiero que dejes esto para que obtengas esto, lo haces? Porque es un momento como de sopesar, porque hay veces nos cuesta mucho soltar cosas que traemos del mundo, costumbres,
paradigmas, moldes que vienen como tan arraigados a mi ser, a mi diario vivir, a la manera en que yo he hecho las cosas. Pero cuando tú sueltas quizás lo valioso, Dios te entrega lo glorioso. Puesto que tenemos tales promesas, muchas veces tenemos pecados consentidos, ocultos, o que los justificamos. Pero se trata ahora de sopesar o esto o esto, o lo que mi carne apetece, o las promesas que Dios me ha entregado. Entonces Pablo dice en segundo aspecto: limpiémonos de toda contaminación de carne. Sí, porque venimos de un mundo contaminado. Venimos de un mundo donde nos influencia Satanás, donde nuestra carne, que es propensa al pecado, se siente atraída. Nadie puede decir acá: pastor, yo no tengo problema con eso, yo soy inmune. Eso a mí no me toca, yo ya, mi mente es celestial. Mentiroso. Todos aquí luchamos con el pecado. Todos luchamos con la tentación. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se conectó con Dios, nuestra alma está siendo transformada, pero todavía luchamos con la carne. Luchamos con una concupiscencia que venimos como arrastrando, que es tendiente como a que me atrae, me gusta eso. Aún Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo hacerlo, pero no todo me es provechoso. Y ahí es donde dice la Biblia: limpiémonos, limpiémonos, limpiémonos. Y es una acción continua. Y en tercer lugar dice Pablo: perfeccionando la santidad. Note que habla de un verbo: perfeccionando, perfeccionar, una acción continua, perfeccionando. Es un proceso. La santidad no es un estado, la santidad es un proceso. Tú nunca serás lo suficientemente santo para decir: ya Dios terminó su obra. No, eso va a pasar cuando usted y yo muramos y seamos transfigurados. Ya la carne, ¡pum!, queda ahí sepultada y ahora nos vamos con Dios. Pero ahora Dios está en un proceso de perfeccionamiento. Por eso Dios nos llama a los perfectos. Dios perfecciona a los que llama. Pero usted tiene que estar metido en ese proceso. Usted no se puede salir del proceso. Usted no puede ni decir: no, eso no es conmigo, o ya terminé, o Dios trabaja en otros. No, hermano, hasta que usted tenga, si usted vive aquí 90 años, hasta los 89 años y 11 meses antes de morirse, Dios está ahí trabajando, porque usted sigue siendo un viejito carnal. Ahora, ¿qué debemos hacer para santificarnos? En primer lugar, confrontémonos con la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia debe de ser nuestro espejo. Cuando a usted le hacen exámenes, no sé si a usted lo ha llevado en una clínica que le tienen que hacer un rayo X o algo así, a usted lo meten como a un cuarto encerrado, ¿sí? Donde hay unas máquinas, y dependiendo del tipo de examen que usted necesite, ahí le hacen como un escaneo por delante, por detrás, por los lados, o si no, lo acuestan y lo meten por allá una cosa para hacerle un escáner, unos rayos X, un examen. Mire, cuando yo digo confrontémonos con la palabra, es métase a los rayos X de la palabra de Dios. Y le digo eso porque usted puede tener prácticas que para usted no están tan mal, pero para Dios sí. Usted puede decir: no, es que esto que yo hago, no, esto no es malo, una mentirita piadosa, eso no es tan mal. No, eso de
de cogerme esto que no es, no, eso no es tan mal, eso todo el mundo lo hace. Eso de acostarme con mi novia, pero todos los de la universidad lo hacen, en la calle lo hacen, mis compañeros lo hacen, mis papás no me dicen nada, ellos me lo aprueban, yo meto a mi novia al cuarto de mi casa. Y allí es donde caemos en algo que hoy en día a nivel mundial se llama el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Mira esta imagen acá. Es una posición filosófica que sostiene en ciertos aspectos que no existen hechos o principios universales compartidos por todas las culturas humanas. Relativismo tiene que ver con que todo es relativo. Entonces, si usted va y habla con un musulmán, el musulmán tiene una arena en casa. Dice, no, pues para nosotros es normal, es cultural que tengamos 7 mujeres. Entonces ese se encuentra con un adúltero que vive en China. No, está bien, déjelo, ojalá yo pudiera tener más mujeres. O quizás si usted se encuentra con un mormón y el mormón dice, no, eso también es aceptado por nosotros, sí, la poligamia. Entonces viene el cristiano y dice, no, eso está mal. ¿Por qué está mal? No, porque la Biblia habla de que Dios creó a hombre y mujer y se unirán y matrimonio. Al final de cuentas, ¿quién tiene la razón? ¿O qué piensan las personas de afuera del homosexual? ¿Qué piensa tu papá? ¿Qué piensa tu profesor? ¿Qué piensa, no sé, tu primo? ¿Qué piensas tú? Entonces comienza el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Entre las principales características del relativismo se destacan que el conocimiento no es único y absoluto, sino que existe en comparación a otra cosa o su contexto. Entonces depende de la formación de la que tú vengas, depende del entorno que tú te muevas. Una persona va a decir está bien, el otro va a decir pues no sé, el otro dice no, no está bien, todo es relativo. Es como pararse frente a una pared, ahí hay una pared, ¿de qué color es? A ver, para mí es gris. El otro está parado por acá. No, para mí es un azul oscuro. No, para mí es como un verde. ¿Quién tiene la razón? Entonces nos encontramos con una imagen como esta. Póngame la siguiente imagen. Mire, cada persona habla desde su propia perspectiva. El que está al lado de allá, de la izquierda, ¿qué ve? Un 6. El que está al lado derecho ve un ¿qué? Un 9. ¿Quién tendrá la razón? Todo es relativo, ¿verdad? Dependiendo de qué lado esté usted. Relativismo. Ahora, ¿a quién le tendríamos que preguntar qué número es ese? ¿Sabe a quién? A quien lo puso ahí. Al que tomó el número y lo plantó y dijo, esto es un 9. Tú lo puedes ver como 6, pero es un 9. En medio de este mundo relativista hay una verdad absoluta, no relativa. Y esa verdad absoluta es la palabra de Dios. Cuando se habla de santidad, no es una santidad relativa, es una verdad absoluta que reposa en la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un mundo relativo.
Hay deseos que nacen en tu carne, pero hay una verdad absoluta que si tú la haces vas a permanecer para siempre. Por lo tanto, aquí no se trata de cuál es mi opinión referente a un hábito que tú tengas, de una conducta, de una forma de actuar, de una forma de hablar, de una forma de vestir, de una forma de tú manejar tus negocios o de una forma de tú tratar a los demás o lo que haces en secreto. Eso todo es relativo, pero aquí la gran pregunta es: ¿qué dice Dios? Al final de cuentas, Él te creó. Sino que muchas veces ignoramos lo que Dios piensa porque desconocemos su palabra. Cuando Dios dice santifíquense, no es de acuerdo a tu mente, sino de acuerdo a la palabra. Y allí es donde usted y yo debemos de entrar a una confrontación bíblica. Yo lo hago no porque el pastor me lo dice. Yo lo hago no porque en la iglesia me lo demandan. Yo lo hago no porque es que mi mentor o mi líder me lo dijo. Yo lo hago porque yo tengo una convicción clara de lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Así es que esa palabra santidad no la dejemos relativa. Confróntese usted con la Biblia. Lo segundo, dejemos atrás el viejo hombre. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Quiero que corten el cordón umbilical que los une a Egipto. Egipto simboliza el mundo. Canaán simboliza las promesas. Ahora corten, porque yo quitaré el oprobio, la mancha que traen, la contaminación, la carne. Efesios capítulo 4, verso 22, dice la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, no sé que usted, no sé qué vida usted tuvo, sus prácticas, sus tendencias, su comportamiento, su manera de hablar, la manera de vestir, la manera de usted comportarse, la manera en cómo manejaba las cosas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando usted lee Efesios capítulo 4 y lo lee en su contexto, usted se va a dar cuenta de todo lo que comienza a narrar el apóstol Pablo, que está ligado a la antigua naturaleza. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. Dice: no andéis como los otros gentiles. Un gentil es un pagano, un incrédulo. No andéis como los otros gentiles que andan en su vanidad de su mente. Pecado. Desechando la mentira. ¿Desechando qué? Hablad verdad. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No contristéis al Espíritu Santo. Esa es la verdad. Eso no es relativo. Esa es la verdad que nos confronta a usted y a mí. Eso es lo que dice Dios. Quita esto. Ay, pero no. Yo no estoy discutiendo, estoy una directriz. Quítenlo. ¿Qué traemos del viejo hombre? Yo escucho a gente cristiana de 10 años de cristianos que todavía en su boca hay grosería. Sí, se le sale. ¿De dónde se le sale? Del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boquita. El otro día llegó una mujer y me trajo al esposo. Me lo trajo a la oficina. Pastor, mírelo. Discutimos en esta semana y me mentó, es que un madrazo.
Yo creo que él lleva más años que yo en el evangelio. Yo lo conozco hace como 20 años. Y yo le decía, ¿usted todavía diciendo madrazos? ¿Sí ve lo que traemos? Cuando nos sacan la piedra, ¿cómo actuamos? Cuando nos ponen bajo presión, se nos sale la mentira. Son cosas con las que Dios dice, santifícate. Ya corta. Cuando la Biblia habla de cortar, el prepucio no se podía pegar con colbón otra vez. Se cortaba y ya. O sea, eso no se regenera. No se regenera. Y allí es donde tenemos que analizar nuestras vidas y preguntarnos, ¿qué querrá Dios que yo santifique para ver su gloria? Uno de los ataques más contundentes del enemigo sobre la humanidad es la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6:18 dice la Biblia, huid de la fornicación. Y esa palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Porneia va más allá del acto sexual antes del matrimonio, porque eso sería fornicación. Pero porneia tiene que ver con inmoralidad sexual. Y cuando la Biblia habla de porneia, involucra todo pecado sexual: adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, tantos pecados que hay, sensualidad, lujuria, laxivia, una cantidad de pecados donde está encerrado la palabra porneia. Y allí es donde Dios nos dice, huyan de la fornicación. Segunda de Corintios 12:21, Pablo dice, no se han arrepentido de inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. Hay muchas cosas que no hemos arreglado con Dios. Cuando la Biblia habla de inmundicia, habla de todo lo opuesto a la santidad sexual. Cuando habla de laxivia, habla de un descontrol en el área sexual de las personas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 y 7, dice la palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo seamos santos. Ahora, recuerde que la santidad no es un estado, es un proceso. Pero dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué quiere Dios de mí? Mi santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque note que la inmoralidad sexual no es un fruto del Espíritu, es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Así es que no podemos tratar de justificarlo y ay, es que yo soy humano, ay, es que esa es mi debilidad. No, es pecado. Otra cosa es que usted luche, pero no justifique, porque lo que usted justifica no lo cambia. Pero cuando usted lo acepta, lo reconoce y lo confiesa delante de Dios, a partir de ese momento viene la restauración de esa área de su vida. ¿Qué necesitamos hacer? Y creo que es el propósito de Dios con nosotros, que en Cristo seamos verdaderamente una nueva criatura. Y lo tercero que se requiere para santificarnos es que seamos sensibles a Dios. Yo creo que
Venir a Dios es lo más hermoso. Pero tenemos que reconocer que Él es un Dios santo y perfecto. De hecho, cuando se habla de la tercera persona de la Trinidad, se habla del Espíritu Santo. Él es santo. Nosotros no. Pablo dice, todos hemos pecado. Todos venimos manchados. Pero ahora Dios, un Dios santo, nos acepta. Dios te acepta como eres, pero no te quiere dejar como eres. Y allí es donde necesitamos ser sensibles, moldeables, barro blando en las manos del alfarero, blando, no duro. Y entender de que lo que Dios nos diga es en serio. Te doy un ejemplo. Deja la mentira. Pero eso. Y después usted llega a la iglesia, usted sirve, usted levanta sus manos. Yo estoy en santidad, ya no tomo, ya no me emborracho, ya no entro a los moteles, ya no estoy por allá adulterando, ya no mento madrazos. Wow, soy, mejor dicho, Dios debe estar contento conmigo. Pero resulta de que Dios te habló, pero lo ignoraste. Mira lo que dice Santiago 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que cuando Dios nos habla y no hacemos caso, estamos en pecado. Cuando Dios nos da una directriz y somos obstinados, usted podría decir, pero yo estoy en santidad. Pues tú puedes decir, estás en santidad, pero Dios dice, eres desobediente. Primera de Samuel 15:23 dice la Biblia, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, le dice Dios a Saúl. Dios aquí está comparando al brujo con el rebelde. Ustedes son igualitos, le dice Él. ¿Y qué es un rebelde? El que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. El que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Lo justifica. Lo mete debajo de la alfombra. Vive de una apariencia, pero ante Dios sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Dios no va a demandar de ti perfección, pero sí disposición. Dios no va a demandar de ti perfección, pero sí disposición. Dios no va a demandar de ti perfección, pero sí disposición. Y cuando Dios trae esta palabra en esta noche es porque Él quiere que usted y yo cada día nos parezcamos más a Él. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y quiero terminar con esto. Hay una obra que se llama la obra redentora, donde nosotros, en medio de nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. A causa del pecado se había creado un abismo que nos separaba de Dios. Pero Jesús, a través de la cruz, tiró un puente para que usted y yo, siendo pecadores, nos acerquemos a Él. No nos acercamos a Dios por ser santos. Nos acercamos a Dios porque Jesús creó un puente. Y al acercarnos a Él, Él nos santifica.
Usted no necesita ser bueno para acercarse a Dios. Contrario a eso, acérquese a Dios y Dios lo vuelve bueno. Usted no necesita ser perfecto para acercarse a Dios, pero acérquese a Él y Él lo perfecciona. Usted no necesita ser intachable para acercarse a Dios, pero acérquese a Él y Él lo vuelve intachable. Segunda de Corintios 5:18 dice la palabra: y todo esto es un regalo de Dios. Diga conmigo, regalo. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dios nos atrajo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Usted y yo acercamos al pecador a Dios también. Y le quiero decir algo: la santificación, más que nacer en tu voluntad, es una obra del Espíritu Santo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique. ¿A quién santifica Dios? Al que se dispone, al que reconoce su pecado, al que se arrepiente, al que viene a Él, al que le dice: Señor, yo acepto que no estoy bien, necesito tu presencia. Él lo santifica, Él lo limpia. Y yo le invito a que en los próximos días tome esta palabra en serio. Santificaos, porque mañana haré maravillas entre ustedes. ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios? ¿Sí, seguro? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer?